Listo. Hola hermanos, ¿cómo están? Buenos días con todos. No tuve la oportunidad de saludar a muchos durante el receso, pero ahora sí. Bueno, quería compartirles primero, antes que nada, mi alegría el día de hoy, porque eh, he llevado antes una prédica durante la pandemia, pero fue todo virtual. Nunca hice una presencial. Entonces, literalmente están viendo la primera prédica que traigo aquí en presencial. Y quiero agradecerle ahí a Juanca también que por la confianza. Ahí escucho cómo estaba comentando con el hermano Carlos que sí, ya me gustaría traer una pequeña prédica y bueno, aquí estamos. Entonces, a ver, eh, antes que nada, como pueden ver ya aquí está la presentación, quería comentarles y contarles un poco acerca de mi experiencia cuando estaba en el salón de niños. Yo recuerdo que he llevado clases aquí con Abby, con Hannah, Mashi, con Abraham también. Y bueno, en el salón de niños siempre nos enseñan acerca de diferentes personajes de la Biblia. Nos hablan acerca de José, nos hablan de Moisés, de Abraham, todos aquellos personajes que de alguna manera siempre destacaron por su fe, por la perseverancia que tenían en Dios y por cosas muy maravillosas, desde abrir el mar para que pueda escapar el pueblo de Israel, o hablar directamente con Dios. Algo que me gustó muchísimo es que siempre estos personajes destacaban por el amor, destacaban por las hazañas que tenían. Y en una que otra historia se hablaba acerca de la comunicación que Dios tenía con ellos. Una de ellas, no sé si recuerdan, es la de Moisés, cuando encuentra una zarza ardiente, ¿no? Que está ardiendo, pero que no se consumía. Y dice que ahí estaba Dios, entonces empezó a hablar con él. La Biblia relata diferentes ocasiones. Nos habla un poco acerca de cómo habló con Isaías en visiones, cómo habló con Jacob en un sueño, a Moisés y a Abraham personalmente, pero ahora él se comunica de una manera diferente. En un momento cuando yo escuchaba esas historias, yo leí esas historias, me preguntaba por qué ahora ya no es así, por qué ya no me aparecía Dios en los sueños a mí, por qué no caminaba y me encontraba una zarza que no se consumía. Y ahí es donde, hablando un poco con mi papá, entendí que en verdad no, pues esa era la antigua manera en la que hablaba Dios. Ahora hay otra manera en la que habla con nosotros, que ya vamos a estar viendo más adelante. Pero aquí yo tengo un versículo con el cual quisiera empezar. A todo este titulado la prédica como escucha el que te habla, porque vamos a hablar mucho acerca de la comunicación. Y la pequeña pregunta que yo quiero responder hoy es esa de, ¿prestas atención al mensaje de Dios para ti? Así que bueno, quisiera empezar con la lectura de este pasaje en Hebreos, capítulo 1, versículos del 1 al 2, que dice, en tiempos antiguos Dios habló a nuestros antepasados muchas veces y de muchas maneras por medio de los profetas. Ahora en estos tiempos últimos nos ha hablado por su Hijo, mediante el cual creó los mundos y al cual ha hecho heredero de todas las cosas. Aquí viene el primer ejemplo de por qué ya no nos habla como antes. Bueno, aquí está la respuesta. En su momento lo hizo así. Habló con profetas, habló en sueños, habló directamente con algunos. Ahora no, y una de las maneras en la que nos habla es a través de su Hijo. Otro versículo que me gustó era el de toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente instruido para toda buena obra. Y aquí se está refiriendo a la Biblia, a la palabra de Dios, que es otra manera en la que sabemos que Él nos comunica ahora. Sí es cierto que nosotros dejamos mucho a la interpretación, pero es cierto que muchas veces me he sentido afligido, me he sentido tal vez triste o preocupado por alguna cosa y no necesariamente abro la Biblia y inmediatamente está la respuesta ahí, ¿no? Pero no sé si a ustedes les ha pasado que a veces les envían un versículo bíblico o un pequeño devocional y es justo algo que hace poco te ha pasado, ¿no? Alguna situación hipotética que ya pasaste o, mira, justo es el consejo que un amigo necesita. Entonces, es como si precisamente Dios te lo pusiera ahí. Entonces, bueno, ¿de qué quiero hablar el día de hoy? ¿Por qué estoy hablando tanto de la palabra, de cómo Dios habla, se comunica con nosotros? Es precisamente porque quiero hablar de la comunicación. Y es un tema que yo sé que todos nosotros hemos visto en el colegio. En el colegio yo he visto esto de aquí que les voy a presentar y es el proceso de comunicación. No sé si algunos se acuerdan de ese proceso de comunicación, tal vez algunos ya se olvidaron, lo vieron una vez en su clase de primaria y nunca más se acordaron, así que vamos a repasarlo ahora. ¿Cuáles son los participantes de un proceso de comunicación? En primer lugar tenemos al emisor, es la persona que va a comunicar, la que va a hablar.
la que va a dar algo, la que va a ofrecer algo. Después tenemos al receptor, ¿no? El que recibe, el que escucha, el que después, si escucha y es una conversación, pues va a replicar. Tenemos un mensaje, es aquello que se está brindando. Tenemos un código, que es como lenguaje, a través del cual comunicamos este mensaje. Tenemos un canal, o podemos llamarle medio también, que es cómo haces eso. Puede ser hablando, puede ser por cartas, puede ser escrito, puede ser por señas. Y tenemos un último, que es el entorno o ruido. Esto engloba todo el resto del proceso de comunicación. Ahora bien, quiero mencionar con ustedes cada una de estas partes del proceso de comunicación, pero teniendo una situación específica, y es la oración. En primer lugar, vamos a hablar del emisor, entonces. En una oración, el emisor, el que busca hablar, el que está comunicando y tiene la intención, somos nosotros, como cristianos. Aquí todos juntos como iglesia, cada uno en su casa, cuando estás afligido, cuando estás triste, antes de comer, somos nosotros los que tenemos ese deseo. Y hay un versículo que yo creo que resume muy bien qué es el emisor. Y está en Salmo 145, versículo 18, que dice, el Señor está cerca de quienes lo invocan en verdad. Es importante, y yo resalto ahí, invocan en verdad, porque hay que tener mucho cuidado de si de verdad estamos con esa intención o no. La comunicación se puede dar de mil maneras, pero si no hay esa intención, no va a haber comunicación. En segundo lugar es el receptor, que sería Dios. Y hay un versículo que también me gusta mucho, que es el Éxodo 3, versículos del 5 al 6, que dice, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias. Para obtener un poquito de contexto de cuándo es que vemos este versículo, es justo cuando Dios está hablando con Moisés y le dice que ha escuchado a su pueblo. Sabe que este pueblo que en su momento en Egipto estaba siendo esclavo, se quejaban, estaban pasando angustias, pasando injusticias. Él conocía bien sus penurias. Es cierto que en la oración nosotros hablamos y comentamos diferentes cosas a Dios, le contamos lo que nos angustia, lo que nos gusta, agradecemos, pedimos y mil cosas más. Pero también hay un versículo que nos dice que Dios, Él conoce lo que vamos a decir, Él sabe las cosas que necesitamos mucho antes que nosotros lo digamos. Aquí lo resalté, conozco bien sus penurias. Él sabe qué cosa nos aflige a cada uno de los que estamos aquí antes de la oración. Tenemos el mensaje, que sería explícitamente preguntar, ¿qué estamos pidiendo? Hay algunas reuniones en las que pedimos por la salud de algún hermano, pedimos por el próximo año, no sé, cualquier aflicción que tengamos, cualquier cosa que queramos comunicar a Dios, ese es el mensaje. Y el versículo yo creo clave que engloba esto es Mateo 6:8, que dice, no sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes que se lo pidan. El contexto de esto es cuando Jesús está hablando de cómo se tiene que orar. Precisamente está hablando de la oración y está explicando que no seamos como ellos, no seamos como esas personas del templo que les gustaba hacer todo un show cuando estaban orando, que se arrodillaban y querían que todo el mundo los vea cómo estaban orando y cómo clamaban y lloraban. Porque así no es una oración, la oración es en secreto, la oración es privada, la oración es una conversación directamente. ¿Por qué tendría todo el mundo que escuchar lo que yo converso con alguien en confidencia o porque comento problemas o algo así? Entonces, aquí está el mensaje. 4 es el código. ¿Y por qué pongo un cohete aquí? Porque el código netamente responde a cuál es el idioma en la oración. Yo sé que nosotros oramos en español. Me imagino que los hermanos de AME oran en portugués. Pero no es ese el idioma al que yo me refiero, sino cuál es este impulso que tiene la oración. He escuchado directamente que muchos hablan de la fe. La fe, si tú tienes fe, entonces se va a escuchar tu oración. Tienes que orar con mucha fe para que de verdad Dios haga caso. Pero la fe no es todo. Es cierto que se necesita la fe para orar, para que una oración sea eficaz, pero la fe no es todo. Y la fe viene directamente del Espíritu. Yo pongo un cohete ahí porque para mí la fe es el medio, así como que por Jesús es que podemos hablar con Dios. La fe es el medio, pero el Espíritu es ese combustible. La fe parte del Espíritu. Si nosotros tenemos un espíritu muy maduro, muy grande, muy desarrollado, entonces nuestra fe al momento de orar va a ser buena. Después quiero hablar acerca del canal. El canal, como les estaba comentando, es el medio. ¿Cómo es que comunicamos esto? Ahora mismo tenemos la oración, que es el canal perfecto para poder hablar con Dios, pero en nuestro rutinario no siempre es así. Aquí tengo una pequeña imagen de cómo es el antes.
¿Por qué pongo a un soldado ahí? Porque hace más de unos 10 años, incluso cuando teníamos la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, había muchos problemas con la comunicación. Siempre ha sido un problema la comunicación. En ese entonces habían soldados que escribían cartas para su familia, pero cuando la carta llegaba después de unos 2, 3 meses, incluso un poco más, la familia leía la carta, pero no sabía que su familiar ya había fallecido. Y qué triste eso. Esa es una comunicación muy poco eficaz. No sabes si la persona que te está hablando todavía sigue ahí o ya no. Pero ahora estamos en una época en la que no es para nada así. Tenemos muchas facilidades, tenemos el WhatsApp, tenemos las redes sociales, un mensaje es inmediato, una llamada es mucho más fácil. No tenemos tantos problemas y la oración es un medio que excede cualquiera de estos dos. Es gratuito, es directo, es un canal que tenemos para poder conversar directamente con Dios sin lugar a dudas, sin lugar a pagos o a tener la duda de ¿llegará la oración realmente o no llegará la oración? Y finalmente está el ruido o el entorno de la situación. Y pongo diferentes aspectos aquí porque el ruido, el entorno se compone de muchas cosas. Se compone de las personas que te acompañan durante la comunicación. Se compone de los accidentes que puedan surgir, del lugar, del entorno, los sentimientos, los sonidos, los distractores, mil cosas. Ahora bien, este es un pequeño resumen que hemos podido hacer del proceso de comunicación. Pero mi objetivo aquí no es hablar netamente del proceso de comunicación y cómo la oración aplica aquí. No, lo que yo quiero es que nosotros respondamos esa pregunta del comienzo de, ¿Dios está hablando con nosotros ahorita? ¿Estamos prestando atención en caso nos esté diciendo algo? Este entorno, esta situación, estos distractores, sonidos y tal, siempre están presentes, pero ¿qué pasa cuando eso empieza a afectar a la comunicación? Y aquí surge esta pregunta, ¿qué pasa cuando cada uno de estos elementos falla en una comunicación? ¿Qué cosa nos dice Dios al respecto? Si el emisor falla, no hay oración. Si el mensaje no es directo, esa oración está mal. Si dejamos que el entorno nos agobie, difícilmente vamos a poder estar claros. Entonces quiero repasar cada uno de los pequeños problemas que puede haber aquí. Y vamos a atacar a cada uno de los elementos. Así como vimos qué cosa eran, y ahora sabemos, nos hemos refrescado un poco la memoria de qué cosas son estos elementos, ahora vamos a ver cuáles son los problemas que se presentan aquí. El primero es el problema del emisor. Y es, no se tiene la intención real de comunicar. No se tiene esta intención sincera de generar una comunicación, se hace de una manera equivocada. Yo les pregunto, ¿cómo esperamos que nuestros amigos, nuestras amigas, compañeros de trabajo, gente de nuestro entorno se convierta al cristianismo, se convierta a la iglesia, a nosotros, si es que nunca hemos hablado con ellos? Estoy seguro que ahorita cuando menciono esto, a todos se les viene a la mente una persona, algún familiar con el que siempre has querido compartir la palabra, pero nunca lo has hecho, algún amigo que valoras mucho, pero sientes un poco de pena porque no es cristiano y sabes que estás perdiendo un privilegio muy grande, algún profesor en el colegio, en la universidad, algún alumno, un vecino. Siempre hay alguien que está en nuestra cabeza y que no ha llegado. ¿Y por qué no ha llegado? Pues puede ser este un problema. Puede ser que nosotros no estamos hablando, puede ser que no estamos con esa intención de comunicar. Ese hermano no va a llegar solo aquí a la iglesia. Nosotros somos el medio, estamos llamados a hacerlo. Sería muy triste pensar que nuestra intención no es verídica y por eso no tenemos esa confianza para hablar con ellos, para contarles lo que creemos, por miedo a mil cosas, miedo a que nos rechacen, miedo a que piensen algo diferente de nosotros, que nos tilden de locos, religiosos, yo qué sé, pero son los que nos impiden ir y comunicar. En segundo lugar están los problemas con el receptor. Nosotros como receptor, tal vez no tenemos la intención real de escuchar. Y respondía yo a la pregunta porque la pregunta decía, Dios te está hablando, ¿estás consciente de que Dios te está hablando? Tal vez Dios está tratando de comunicarse con nosotros, pero el problema no es el emisor, no es Él. El problema somos nosotros. No estamos con esta intención de realmente escuchar qué es lo que está diciendo. Hay mil maneras en las que puede pasar eso. Tal vez está tratando de hablarnos a través de un hermano, pero no nos damos cuenta.
está tratando de darnos una lección y nos amargamos y no queremos prestar atención a qué es eso. Puede ser el orgullo el que nos impide escuchar el llamado de Dios. Pueden ser las distracciones, el afán, a nuestro tiempo, a nuestras cosas, a, a lo que estamos logrando ahorita, un trabajo, cualquier cosa que nos impide tener los 5 sentidos atentos. Hay otro problema aquí con el receptor y es, a veces no conocemos al que nos habla. Y en esta imagen yo pongo a Samuel, no lo reconocen, es Samuel, porque en 1 Samuel capítulo 3, versículo 7 al 9 dice, Samuel todavía no conocía al Señor, ni su palabra se le había revelado. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel. Él se levantó y fue donde estaba Elí. Aquí estoy, le dijo, ¿para qué me llamó usted? Entonces Elí se dio cuenta que el Señor estaba llamando al muchacho. Ve y acuéstate, le dijo. Si alguien vuelve a llamarte, dile, habla, Señor, que tu siervo escucha. En algún punto de nuestra vida somos igual a Samuel. Este fue el primer encuentro que tuvo Samuel con Dios. Sabemos que él se convirtió en un gran varón, que actuó siempre de acuerdo a toda la voluntad de Dios y que de hecho se volvió un referente muy importante en el pueblo de Dios. Pero en ese primer encuentro, él no lo conocía, no sabía quién le estaba hablando. Pensó que le estaba hablando Elí, que era con el que siempre estuvo viviendo y que era como un padre para él. Fueron 3 veces en las que Dios le llamó y hasta que él recién supo que no le estaba hablando Elí, le estaba hablando Dios. Y a veces nos pasa eso, a veces en algún momento nosotros todavía no lo conocemos. Muchos cuando recién llegamos a la iglesia todavía tenemos algunas dudas, algunas preguntas, no estamos seguros de si nos está hablando alguien o no. Tenemos problemas también con el mensaje. La motivación a veces en el mensaje no es ideal. Quisiera volver al ejemplo de la oración y pensar, nuestra oración siempre tiene la motivación correcta. Lo que pedimos, lo que decimos, siempre es atinado. En Santiago, que justo está proyectado aquí, dice, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Un mensaje, Dios siempre lo va a escuchar. Cuando nosotros oramos, sabemos que Él nos va a escuchar, tenemos certeza. Pero también hay que ver qué es lo que estamos pidiendo, qué es lo que estamos diciendo. Tener mucho cuidado de que tal vez nuestro mensaje no sea algo egoísta, que lo que estamos pidiendo no sea algo para beneficio propio. Respecto al código, a veces, ¿a qué voy con esto de diferentes códigos? Una vez más, es como un lenguaje. En una comunicación casual, puede que yo escriba una carta, alguien la lee, el código que utilicé fue mi letra, fue la escritura. Puede ser el idioma español, ahora para yo comunicarme con ustedes. El código puede ser esta presentación para los hermanos que se encuentran ahí en el Zoom. Y los códigos están presentes en todas partes. Y un problema es cuando ambos tienen diferentes códigos. Yo cuando leía esto se me vino a la mente justo los primeros meses en los que yo empecé a hablar con Carol, porque ella hablaba solamente portugués y un poquito de español, pero yo pensaba que no sabía nada de español. Y era un poco complicado, habían algunas cosas que ella decía que yo no entendía bien, algunas cosas que yo estaba acostumbrado a decir y que yo no entendía bien. ¿Qué se hace en esos casos? ¿Qué pasa cuando no hay un entendimiento muy claro por la manera en la que cada uno se comunica? Eso ha impedido alguna vez que la palabra se predique. Eso ha impedido que un evangelio que en su momento se escribió en otra lengua, que vino de otra región muy lejana a la que estamos ahorita, impida que llegue aquí. Nunca, nunca. Y es porque hay que procurar siempre tener ese mismo código. Y si no encontramos la manera, entonces buscar otros medios. Si no puede ser con el lenguaje, pues con las señas. Pues será con el ejemplo, pues será con oración, será con 1000 cosas. Y yo pongo un versículo aquí que es 1 Corintios capítulo 1, versículo 18, que dice, el mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción. Pero nosotros, que vamos en camino a la salvación, sabemos que es el mismo poder de Dios. ¿Por qué hay tantos colegios y universidades católicas o cristianas, pero que sus alumnos no son lo que predica esa institución? No sé si ustedes les han comentado, a mí muchas veces me dicen, sí, es que yo vengo del colegio católico, entonces no me gusta nada eso de la religión.
O no, en mi colegio me enseñaron, sí, yo me sé los nombres de los libros de la Biblia de memoria, pero nada más. Y es un poco triste porque yo siento que como hacen quedar un poco mal, ¿no? Yo esperaría que si alguien fue a un colegio cristiano, primero me aseguraría de que de verdad en ese colegio se enseña una doctrina correcta y que las personas que salgan de ahí pues den reflejo de eso. Pero no es así. ¿Y por qué es eso? ¿Es culpa de los profesores que no saben enseñar bien? ¿Es culpa de los alumnos que no prestan atención tal vez? No, ninguno de esos. Es simplemente que no tienen el mismo código, no hablan el mismo lenguaje, no entienden lo mismo. Este versículo en 1 Corintios está hablando acerca del Espíritu, de cómo nosotros, todos los que estamos aquí, hemos sido bautizados, tenemos un Espíritu en nosotros. Y ese Espíritu es nuestro código especial. Hay muchas cosas que Dios nos dice y que entendemos porque tenemos el Espíritu en nosotros. Hay cosas que son muy difíciles de entender cuando recién te conviertes al cristianismo y que no las vas a entender mientras no termine de crecer el Espíritu en ti. Por eso es complicado. Por eso cuando estamos en una reunión con amigos, con compañeros de trabajo, con gente que no es cristiana, vemos que hay una brecha ahí. Siempre. Hay algo que impide que podamos verlos como iguales, verlos como nuestros. Hay una pequeña barrera ahí y es esta del espíritu. Es fácil hablar de la Biblia, de cómo me siento con Juanca, con mi papá, no sé, con cualquier hermano que está aquí, pero no es lo mismo si yo voy y trato de hablar con alguien que nunca ha estudiado sobre la Biblia o que ve en esto algo ridículo, como dice el versículo. Es un llamado a que busquemos eso, a que entendamos primero, hay una diferencia realmente, y nuestra tarea es cambiar esa diferencia, es que ya no haya una brecha en la comunicación. Lo que estoy buscando con esta pequeña prédica, este pequeño mensaje es identificar estos problemas que se han presentado a lo largo del proceso y eliminarlos. Nosotros somos llamados a hacerlo. Si nosotros como emisores estamos fallando en no tener la intención, tengámosla, oremos, tengamos la intención de ir y predicar. No tengamos miedo, tengamos ese llamado de Dios, respondamos ese llamado. Como receptores, prestemos atención a qué es lo que Dios nos está diciendo, a qué es lo que nos está pidiendo. ¿Nos está pidiendo algo imposible? ¿Te está pidiendo que recorras todo el mundo a pie o algo así? No, no es algo tan malo. Lo que te pide no es malo en absoluto. En el mensaje también hay que tener mucho cuidado. El código ahora. Hay que asegurarnos de que, primero, antes de darle lo fuerte, digamos, a una persona a la que estamos evangelizando, asegurarnos de estar en la misma página, de cómo damos este mensaje. Respecto al canal, tengo una duda muy fuerte aquí, y es que el canal, siendo el medio por el cual nos comunicamos, tiene un problema muy grande para nosotros, los cristianos, y es que esperamos respuesta en nuestras condiciones. A veces nosotros, no sé si les ha pasado, a veces oramos y pedimos a Dios que nos ayude en nuestros estudios, pero esperamos que su palabra y su voluntad se refleje en la nota del examen. Que si fue un 20, me escuchó Dios. Si fue un 15, ya no tuve fe. Y no es así. A veces le pido, por favor, trabaja en tal persona. Y espero que esa persona venga y se aproxime a mí y me pida perdón. Y así no es. Ese no es el canal. Dios tiene sus propias maneras. Nosotros sabemos que para orar estamos recurriendo a un canal, estamos recurriendo a un medio para comunicarnos con Él. Pero no necesariamente va a ser ese mismo por el cual nos responda. Dios no te va a devolver la llamada y te dirá, ¿qué he hecho? No. Te dirá, mira, observa bien cómo puedo presentar mi respuesta. Aquí yo anoté algunas que se me vinieron a la mente, algunas maneras en las que yo sé que Dios nos responde. Vamos a verlas por acá. Ya. Dios encontró nuevas maneras de hablar con nosotros. Es algo que establecimos al comienzo de esta prédica. Y precisamente va alineado a esto del canal. Nosotros oramos, pedimos algo, pedimos salud, pedimos por un hermano, pedimos por alguna aflicción que tenemos y esperamos que nos reciba y que nos dé la respuesta exactamente como la pensábamos. Pero no es así. Él nos habla de otras maneras. No te va a hablar directamente por una llamada, pero sí te va a hablar a través de un hermano. Sí te va a hablar a través de su palabra. Te va a hablar a través de circunstancias.
Cuando vimos esta conversión de Saulo, que era perseguidor de la iglesia, y que después se convirtió en uno de los varones más importantes, que hizo un trabajo de predicación muy, muy grande. ¿Cómo fue esa situación? Esa conversión es completamente loca. Él estaba yendo en su tarea de perseguir cristianos y de pronto se apareció Dios en su camino. Fue un evento. La respuesta no se dio necesariamente a través de una persona. No fue un cristiano antes de morir que le dijo, oye, tú vas a trabajar para Dios. No, ahí habló Dios directamente. Se apareció en una circunstancia y le dio una respuesta. Nosotros oramos y la respuesta a veces no va a venir directamente de la situación o de lo que nosotros esperamos, sino por un hermano. Un hermano que viene y te dice, oye, ¿estás bien? He visto que ha pasado este tema, ¿está todo bien? Me enteré que pasó esto con tu papá, o me enteré que pasó esto en tu familia, ¿está todo bien, todo perfecto? Ese es Dios respondiendo a tu oración. Otro problema es el ruido. Y aquí también tengo mucho para mencionar. Pongo un pequeño abismo ahí y la frase de cuando vivimos de acuerdo a la carne y no el espíritu. ¿Por qué? Estábamos viendo en este diagrama grande del proceso de comunicación que el ruido es el entorno. El ruido es todo lo que acompaña y el momento en el que estamos comunicando. El ruido puede ser el día en el que estamos hablando, el momento, tal vez después de esto tengo un examen, entonces no estoy en mis 5 sentidos. Tal vez la persona con la que estoy hablando, a su lado está, otro participante del conflicto, entonces no es muy bueno hablar en este momento. Sí, esa es una barrera de la comunicación, es cierto. Es un problema también que puede surgir para nosotros como cristianos, sí es cierto. Pero un ruido muy importante en la comunicación entre nosotros y Dios es cuando vivimos de acuerdo a la carne y no al espíritu. ¿Y a qué me refiero a esto? Pueden ser, como dije, circunstancias, emociones, personas o cualquier otra cosa del entorno que impide que haya esa comunicación correcta. Quiero leer Isaías capítulo 59, versículo 2, que dice así: son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios. Son estos pecados los que lo llevan a ocultar su rostro para no escuchar. Isaías está diciendo aquí, los pecados, esa es una manera. El pecado, sabemos qué es lo que nos ha separado de Dios. Sabemos que en esta situación nosotros estábamos a un lado, al otro estaba Dios, y ese abismo gigante era el pecado. Supimos que gracias a Jesús, gracias a su Hijo, y a aceptar toda la palabra de Dios, el perdón, se formó un puente ahí. Pero sabemos que el pecado es eso que nos ha separado en su momento, y es algo que nos puede volver a separar de Dios. Cuando vivimos de acuerdo a la carne, es decir, estamos en ese pecado, estamos teniendo esa separación y estamos poniendo ese muro entre Dios y nosotros. Oramos, pero si estamos con mucho pecado acumulado en nosotros, pues no digo que Dios no te va a escuchar, pero que hay algo ahí que está impidiendo que la comunicación sea eficaz, sea buena. Así como hay este problema del pecado, hay otro que puede ser el no haber perdonado. Una práctica que a mí me recomendó una vez un tío es nunca ores si es que estás incómodo con tu pareja, si estás incómodo con tu hermano o con un amigo. ¿Por qué? Porque estás hablando con Dios y estás guardando un pequeño sentimiento aquí que no es beneficioso. Y de verdad, ese pequeño sentimiento, esa pequeña cosa que es como una piedra en el zapato, porque tú tratas de correr, tratas de comunicar, pero no puedes. Hay una cosa ahí que no permite que llegue bien el mensaje. Y es algo que también deberíamos cambiar. Quitar este ruido, quitar cualquier problema que hay en el entorno. Si yo quiero orar, pero estoy enojado, entonces trate de cambiar eso, trataré de hablar, trataré de estar bien conmigo. Si veo que un problema es que hay personas que quieren el mal o que estoy en una situación peligrosa, pues hay que buscar un espacio, hay que buscar un momento, hay que buscar con quién puedo orar, cuándo puedo orar, en qué momento. A veces por estar apurado porque quiero comer algo, oro 5 segundos y me voy. Esa no es una comunicación eficaz. A veces por estar en un viaje, pero justo estoy, no sé, estoy parado en una combi, oro, pero estoy todo incómodo, me estoy moviendo y no estoy prestando atención. Ese es otro problema.
Ese es el ruido que tenemos que evitar. Tiene que cuidar siempre cuál es el entorno, en qué momento estamos dando esta conversación, en qué momento queremos convertir esta conversación con Dios. Entonces, vimos más o menos cuáles han sido los elementos de un proceso de comunicación. Hemos visto cuáles son los problemas también que como cristianos se nos presenta, a veces cuando hablamos, a veces cuando recibimos el mensaje, a veces a través del medio por el cual hacemos, el ruido que se presenta. Creo que lo tenemos claro. Sabemos entonces, ok, hermano, entiendo. El objetivo es que garantice una buena comunicación con Dios. Pero, ¿por qué debemos garantizar esta comunicación? ¿Por qué me esfuerzo ahora en traer esta pequeña clase y mostrarles cómo es la comunicación y las intenciones? Bueno, es precisamente por lo que dice Proverbios 19:21 y Deuteronomio 28:12. Proverbios 19:21 dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Deuteronomio 28:12 dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Yo no quiero venir aquí a enojar a medio mundo, a azotarme yo también con los problemas que he tenido o algo así. No, por el contrario, esta es una prédica, no quiero amedrentar a nadie, es lo último que quiero. ¿Por qué me interesa tanto este tema de la comunicación y en que cada uno de nosotros de verdad tengamos ese proceso bien definido, bien claro y bien eficaz? Porque la comunicación es esencial en la vida de un cristiano. Porque la comunicación con Dios es muy importante en nuestra vida. Porque como dice Proverbios y Deuteronomio, el consejo de Dios es el que tenemos que encontrar, el que tenemos que buscar. ¿Cómo va a llegar ese consejo a mí si es que tengo estos problemas? Si se presentan estos problemas en la comunicación, nunca va a llegar ese mensaje. ¿Cómo puedo yo buscar estas bendiciones que vienen gracias a estar cerca a Dios y a su consejo, si ese consejo no va a llegar a mí? En esta imagen vemos a Roboam, hijo de Salomón, que aparece en el libro de Reyes y que, según nos cuenta la Biblia, es un rey que, bueno, actuó mal porque tenía una situación específica que tenía que resolver. Y tuvo la oportunidad de consultar consejo con dos tipos de personas, con los sabios que fueron consejeros de su padre y con sus amigos que eran jóvenes y un poco imprudentes. Como saben, él terminó haciendo caso a estos jóvenes, lo cual fue algo malo. Y fue el problema por el cual al final el pueblo de Israel terminó dividiéndose. Puede parecer algo muy chiquito, muy significativo, pero eso mismo puede pasar con nosotros. No digo que nosotros vamos a dividir el pueblo de Israel otra vez, no. Pero sí de que no buscar el consejo de Dios o no garantizarnos de que está funcionando todo como debería ser, nos puede llevar a un mal camino. Así como a veces falla alguna luz o la terma o alguna cosa aquí en la iglesia o en nuestras casas y alguien va y se encarga de repararlo, así tenemos que hacer con este proceso, garantizar que todo esté funcionando bien. ¿Está funcionando bien el mensaje? ¿Está funcionando bien el entorno, el momento? ¿Está funcionando bien nuestro oído para escuchar el consejo de Dios? ¿Y ahora qué sigue, hermano? Bueno, yo hice una pequeña lista ahí y dice, lo primero que tenemos que hacer es esto, ¿no? Es la tarea que yo quisiera dejar a todos, dejarme a mí también, y es repasar este pequeño proceso y eliminar cualquier barrera que se pueda presentar. Solucionar los problemas que tenga que solucionar. Eliminar estos temas, estas situaciones que van a hacer que nosotros no escuchemos a Dios correctamente o que no podamos hablar de Dios correctamente. Es lo primero. Pero hay algo mucho más importante y que para mí es la cereza del pastel. Y es que en primer paso nosotros escuchamos. Garantizo que escucho a Dios correctamente, que he escuchado lo que Él tiene para mí, el consejo que tiene para mí, lo que quiere que yo haga y después tomo acción. Escuché las instrucciones, supe qué cosa es lo que Dios quería decirme y ahora tengo que actuar. En este versículo de Marcos, capítulo 16, versículo 15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Tenemos un mensaje que ha llegado a nosotros, ya lo sabemos. Hay muchos que tal vez se quedaron a la mitad del camino y no terminaron de entenderlo. Hay algunos que sí lo entendieron.
Pero ese no es el fin de la historia. El fin no fue que Dios nos hable y perfecto. Es un gran paso, sí, pero ahí no termina esto. Hay una tarea que nos han encomendado hace mucho tiempo y que actualmente tenemos este llamado a hacerlo, y es predicar. Escoger eso que se nos dijo en su momento y ahora ya no ser los que escuchan, ahora ser los que comparten, los que van y pasan de ser un receptor a ser un emisor. Es la gran tarea que tenemos nosotros como miembros de esta iglesia. Entonces, bueno, a manera de conclusión, hermanos, ¿qué es lo que quería hablar el día de hoy? Quería hablar un poco acerca de estos problemas que se pueden presentar y que tengamos ese deseo de evitarlo, de cambiar las cosas que están mal. Siempre que haya un problema en nuestra comunicación, pues estemos atentos a verlo. No esperemos a que nos perdamos para decir, uy, realmente no escuché lo que me dijo Dios en su momento. No esperemos a perder a un hermano para decir, wow, creo que la manera en la que hablé con él no fue la correcta. No esperemos a que alguien se enoje con nosotros y tenga ira contra nosotros para darnos cuenta de, tal vez el mensaje que dije no era el correcto. No, eso hay que evaluarlo constantemente. Hay un llamado muy importante que para mí es el por qué tenemos que procurar que esta comunicación sea muy eficaz. Hay un mensaje que Dios nos ha dado a todos y cada uno de los que estamos aquí. Es un mensaje que nos llegó y que ahora tenemos que compartir, pero un mensaje muy importante. Y es el mensaje de la salvación. Es el evangelio, es el perdón. Es muy importante porque de eso depende nuestra vida, de eso depende nuestra salvación. Es un mensaje que a mí me tomó 14 años entender. Y cuando lo entendí a los 14 años, tomé la decisión de bautizarme aquí. Es un mensaje que muchos allá afuera todavía no les ha llegado. Puede ser porque no prestan atención, puede ser porque no conocen quién es el que le está hablando. Puede ser porque somos nosotros los llamados a ser emisores y todavía no estamos cumpliendo con esa tarea. Cuando escuchamos esta voluntad de Dios y hacemos eso, cumplimos lo que nos ha pedido, es que entendemos esta reflexión y tomamos la decisión de bautizarnos. Y como les digo, es algo que a mí me tomó 14 años. A algunos aquí les tomó 13, otros recién a sus 40 y tantos años entendieron el mensaje, o les llegó el mensaje. Y qué dicha es saber que yo estoy aquí compartiendo este espacio con hermanos y hermanas que han entendido ese mensaje y lo han hecho. Pero también sé que hay aquí personas que nos están escuchando, personas que están aquí en la iglesia, que puede que no están prestando atención a ese mensaje, a ese llamado. Y hay que ver por qué. Si aún no se ha recibido a Dios como Salvador, ¿cómo sabemos que no está tratando de comunicarse con nosotros? Como les dije, hay personas ahí en la calle que nunca han escuchado esto. Personas que creen que saben, pero no lo saben. Porque no se les comunicó de la manera adecuada. Porque en el momento en el que se les comunicó no fue el eficiente. Porque la situación que se armó cuando se le contó acerca del Evangelio no fue la correcta. Y somos nosotros los encargados de llevarlo. Y así como ahora he podido dar este pequeño recordatorio de comunicar, creo que es muy importante que nos aseguremos de armar el escenario, armar a nosotros como los emisores, como las personas que van a compartir el Evangelio, preparar la situación para que el mensaje pueda llegar claramente a cada una de las personas que están ahí afuera. Asegurarnos de que ellos están dispuestos a escuchar, de que ellos conocen quién está hablando, que no somos nosotros, no es algo que yo dije, no es algo que yo hice, es algo que Dios nos ha dado. Y comentarles que la comunicación que Dios nos pueda dar no necesariamente va a venir de la manera en la que ellos esperan. Eso es lo que había preparado por el día de hoy, hermanos. Es creo, un pequeño recordatorio desde que he estado aquí y he visto cómo han pasado al púlpito diferentes hermanos con los que he compartido clases, con los que he compartido muchos momentos. Siempre se me vino esto a la mente, de que la primera prédica que haría sería acerca de esta gran misión.
Muchas gracias, hermanos.